¿Qué tal chicos? Nosotros somos Programmer ES y en esta ocasión vamos a hablarles sobre los operadores en Python, en las cuales veremos 4 tipos de operadores que serán muy importantes para el desarrollo de nuestros códigos al momento de realizar un programa en Python. Para ello vamos a iniciar hablándoles de lo siguiente. ¿Qué es un operador? Un operador es un símbolo del lenguaje de programación que va a ser capaz de alterar y lanzar un resultado, sea así un error o sea así un resultado fijo que queremos obtener. Para ello, el operador o estos operadores van a clasificarse de 4 maneras, en las cuales tenemos operadores aritméticos, operadores abreviados, operadores de cadena y por último a los operadores de comparación. Hay muchos más, eso sí, se puede decir que sí, pero vamos a ver estos 4 operadores básicos y fundamentales para nuestro desarrollo de código. Para este caso vamos a iniciar con los operadores aritméticos, en las cuales se clasifican en 7. Para esto nosotros ya conocemos en qué consiste los operadores aritméticos, lo hemos visto desde primaria. Sin embargo, acá vamos a implementar los símbolos, ¿no?, para conocerlos. En este caso empezaremos con la suma, que requiere de realizar la adición, que es la suma, y con ello se va a sumar los operandos. En este caso, como ejemplo, tenemos a 2 más 5 que nos da 7. También tenemos al símbolo de resta, en las cuales va a efectuar la sustracción entre los operandos. En este caso, el primero tiene que ser mayor que el segundo. O también se puede dar el caso de que el menor sea primero y que el segundo sea mayor. Eso no hay problema, ya que el programa Python lo detecta así tal cual y soltaría un número negativo en caso contrario. En este caso tenemos 10 menos 6 que es igual a 4. Después tenemos al símbolo del asterisco, en las cuales va a representar a la multiplicación entre los operandos. Para ello tenemos el ejemplo en las cuales nos dice 8 por 2 que es igual a 16. De ahí tenemos al símbolo de la barra o del slash, como se dice en otros casos, que va a generar la división entre los operandos. Este símbolo es de la división en el caso de los programas de código o del lenguaje de programación, mejor dicho, en las cuales en este ejemplo tenemos 16 entre 2 que nos da 8. Pero un dato curioso es que no nos lanza 8 así tal cual, sino que nos lanza como si fuera tipo un real, que lo hemos visto en el video anterior sobre los reales y los enteros. Y en este caso no sería 8, sería 8.0, pero tiene el mismo valor numérico. Ahora sí, pasamos al siguiente, que es el símbolo del porcentaje, en las cuales va a dar la respuesta al residuo de la división. Esto quiere decir de que si es que dividimos, nos va a soltar el residuo como resultado. Si es que es una división exacta, nos da 0. Pero en este caso tenemos como residuo, en el ejemplo, como podemos ver ahí, ¿no?, por supuesto, de que 19 entre 2, si es que lo dividimos, nos da 9, pero como residuo nos va a dejar 1. Y eso es lo que nos va a dar como resultado. Nunca va a ser un número decimal, ya que los residuos siempre se tratan como enteros. Ahora sí, también tenemos al doble asterisco, que no es multiplicación, sino que va a cumplir la función de potencia. Que en este ejemplo tenemos, ¿no?, 2 al cubo o 2 a la 3, que es igual a 8. Y por último, tenemos a la doble barra o al doble slash, que va a hacer que muestre el cociente en entero de la división. Esto quiere decir de que si es que nosotros colocamos, ¿no?, una división inexacta o una división que suelta un decimal, no va a soltar como entero y más no como un decimal, ¿no? En este ejemplo tenemos a 7 entre 2, que se supone que sería un aproximado de 3.5. Pero en este caso, como se trata de enteros, solamente va a tomar al primer número, en las cuales va a estar antes de las comas. Así sea 12,5 igual a tomar 12, o 12,8 igual toma 12. Pero en este caso tenemos de que nos suelta 3.5 y que solamente va a pasar al número 3, más no a lo que sigue, ¿no? O no se va a hacer como un real o como un decimal. Y con esto finalizamos con los operadores aritméticos que nosotros conocemos desde la primaria. Ahora sí,
vamos a recordar también, ¿no?, de que los operadores matemáticos también pueden ser realizados por las funciones de variables. Esto quiere decir de que podemos emplear una variable que va a ser igual a 9 y luego generar, ¿no?, de repente una suma que queremos agregarle dos números más, en las cuales nos va a dar 11, pero agregándole en una variable n, en las cuales va a ser, ¿no?, n igual a variable más 2, y con esto lo vamos a imprimir para ver el resultado, que nos va a dar 11 como lo había mencionado en un principio. Esa sería la forma de usar las variables, pero también lo podemos hacer directamente como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Bien, ahora vamos a ver los operadores abreviados, que va a consistir en alterar la misma variable con un solo operador aritmético, acompañado del signo igual. Esto quiere decir de que nosotros hemos visto el ejemplo anterior, en las cuales decía, ¿no?, de que la variable es igual a 9 y con una nueva variable podíamos sumar la variable más 2. Y con esto imprimiéndolo dándonos 11. Pero existe otra manera más corta y mucho más sencilla, en las cuales es resumir ese texto, que se puede dar de la siguiente manera. Acá tenemos de que variable es igual a 9 y después de que la variable va a ser sumado más 2. En este caso es lo mismo que se presenta en el lado izquierdo. Sin embargo, que cambia, en vez de ponerle n igual a variable más 2, va a ser como variable más igual a 2. En este caso, si es que nosotros queremos multiplicar, puede ser, ¿no?, el símbolo del asterisco, que es multiplicación, acompañado del igual, y con eso agregarle el número que se va a multiplicar, ¿no? Y para ello imprimimos la variable y nos da el mismo resultado, que es 11. Esa de acá es la forma abreviada, que se puede decir que es un operador, ya que cumple esta función o es algo nuevo que se está implementando en este programa, o en este lenguaje mejor dicho, y con esto desarrollar o evitar contratiempos, ¿no?, al momento de desarrollar nuestros códigos. Ahora, también tenemos a los operadores de cadena, que se había mencionado en un principio también, que va a ser aquellos que va a afectar a la cadena añadiéndole un elemento escrito, que quiere decir que va a ser otra cadena, que se van a basar en dos operadores aritméticos. Estos operadores aritméticos son la suma y la multiplicación, pero existen dos tipos para este caso. En el caso de la suma se le dice concatenar, y en el caso de la multiplicación se dice replicar. ¿Por qué se dice esto? Lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Concatenar quiere decir de que se puede definir como la integración de dos cadenas de un objeto, que solamente se va a usar el símbolo más. Para esto tenemos el siguiente ejemplo, de que si sumamos la cadena pi o pi más ton, esto nos va a dar como resultado Python. ¿Y esto qué quiere demostrarse? De que sumándolos así, las cadenas tal cual se van a juntar y van a formar una sola palabra o una sola cadena, como se dice, ¿no?, en el caso del lenguaje Python. Pero si es que lo sumamos de forma inversa, que es ton más pi, nos va a dar tonpy, y no va a ser lo mismo que está al revés, ¿no? O sea, está invertido y se va a tomar de la forma invertida. Más no va a ser igual como una suma que de repente dices, no, 2 más 3 es igual a 5 y 3 más 2 es igual a 5. Pues eso se da en caso contrario, ¿no?, en el caso de las cadenas, ya que se respeta el orden de cómo se está integrando la suma. Se pueden usar 3 sumas, sí, normal, también se puede usar 3 sumas, 4 sumas, 5 sumas, infinitas sumas, las que quieras. Pero tiene que ser a partir de 2 elementos de cadena. Y recuerda de que no se puede añadir una cadena con un número, ya que con esto se puede alterar el sistema y nos va a lanzar un error. Y con ello vamos a ver ahora en el caso de los números, ya que esto es en el caso solamente con suma, que se le dice concatenar, pero tenemos a replicar, que viene de la multiplicación, que consiste en repetir n veces la cadena que deseamos incorporar para que nosotros podamos ver, ¿no?, la palabra escrita varias veces o hasta las veces que nosotros queramos, por eso se dice n veces, y con esto se usa el símbolo de la multiplicación, que es el asterisco. En este caso tenemos el ejemplo que nos dice Python por 3 y nos lanza, ¿no?, como resultado Python, 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 y todo junto. Con eso tenemos lo que es una réplica. ¿Y por qué réplica? Porque se repite varias veces, ¿no? Lo mismo sucede cuando sucede un sismo.
de repente dice, no, va a suceder una réplica y sucede de repente, ¿no? Y es algo casi la misma intensidad, pero es algo menor. Pero en el caso de Python o en el caso de todos los lenguajes de programación, sea de la misma manera y continuamente, como se puede ver en el ejemplo que está acá. Y puede multiplicarse ahí sí inversamente, puede ser 3 por Python en cadena, y con esto nos lanza igual, ¿no? Python, Python, Python. Bien, dicho esto, ahora vamos a pasar a los operadores de comparación, que va a ser los tipos de operadores que se basan en generar un valor booleano, es decir, que va a soltar tanto true como false. Y Python nunca nos va a proporcionar un tal vez, ya que los valores booleanos no se basan en tal vez, sino en una afirmación o en una negación. Para esto va a funcionar en cadenas y en números, ya que estos valores se basan en comparaciones según de cómo estén determinados los valores. Y para esto tenemos los siguientes símbolos, que tenemos 6 símbolos y que cada uno tiene su significado. En este caso, el símbolo de mayor va a devolver true si el operador de la izquierda es mayor que el de la derecha. En este caso tenemos 25 mayor que 16 y nos da true. Ahora, también tenemos el símbolo menor, que nosotros lo conocemos ya de primaria, prácticamente es como revivir la primaria todo esto, en las cuales va a efectuar true si el operador de la derecha es mayor que el de la izquierda. En este caso tenemos de que 5 es menor que 20 y que nos va a dar true, porque esto es verdad, es una afirmación. Como tercer punto tenemos al doble igual, ya que esto se va a considerar como el símbolo igual, solamente es que el programa lo va a detectar de esta manera y que va a proporcionar true si ambos son iguales. En este caso tenemos 90 igual a 90 y esto nos va a dar true. De ahí tenemos al símbolo mayor igual, que nos va a dar respuesta true si el operador de la izquierda es mayor o igual que el de la derecha. Para esto tenemos 74 mayor o igual que 72, que esto es verdad y nos da true. De ahí tenemos lo mismo en caso contrario del menor igual, que va a ser la misma función que el menor, solamente que es menor o igual. Para eso tenemos 36 menor o igual que 40 y esto es verdad, por eso no dice true. Y por último tenemos al signo de exclamación acompañado del signo igual, que va a mostrar true si ambos son diferentes. Esto quiere decir de que va a reemplazar al símbolo de desigual, ¿no? O de que no son iguales. Para esto tenemos este ejemplo que dice que 8 no es igual que 1 y nos lanza true, ya que es como si estuviéramos haciendo una pregunta, ¿no? De repente 8 es igual a 1 o es diferente de 1, y si es verdad, entonces nos dice true. Y si es que en caso son iguales o todos esos casos presentados en los ejemplos son lo contrario de lo que se muestra ahí, ¿qué nos va a lanzar? Nos va a lanzar false. Con eso no hay problema, ya que lo podemos comprobar en el programa o puedes intentarlo también desde tu casa. Intentar cualquier función, solamente para que lo veas, siempre recuerdan imprimirlos, usar la función print y así vas a comprobar cómo funciona todo esto. Para esto te dejamos esta tabla y la tabla anterior también de los símbolos o de los operadores aritméticos para que puedas practicar. Y hablando de practicar, te vamos a dejar un ejercicio para que lo puedas intentar y pruebes tus conocimientos, en las cuales nos dice lo siguiente. Realiza una suma de dos variables que contengan las siguientes cadenas, en las cuales la primera cadena va a ser un espacio y luego viene ES en mayúsculas y luego va a estar otra cadena que va a ser programmer pero con la P mayúscula, y concaténalas para generar el nombre del canal, o sea nuestro canal que es programmer ES, e igualalo a la cadena de programmer ES pero todo en minúscula. Recuerden imprimir el resultado para ver qué nos va a soltar. Para esto se va a demostrar que el valor booleano puede funcionar a través de las comparaciones de cadenas. Hemos visto de números anteriormente, pero acá vamos a ver con cadenas. Y vamos a ver, ¿no? si nos da true o si nos da false, dependiendo de cómo esté todo esto. Recuerda de que ES en la primera cadena va a requerir de un espacio para que se compruebe todo esto. Y dicho esto, vamos a finalizar el video de hoy. Quisiera agradecerles
por todo este apoyo que le están dando al canal. Y con ello déjale un like si te gustó. Comenta si de repente tienes alguna duda. O si tienes la respuesta, ponlo en los comentarios al toque. Y nosotros te vamos a dejar tu buen like por tu participación. Esto ha sido todo y muchas gracias.